Gracias. This meeting is recorded. Iniciamos en esta tarde de viernes 18 de octubre con la presentación del libro que tengo en mis manos, el doctor Hugo Laic Meyer, 1881-1952, autoría del maestro Pedro Mauro Ramos Vázquez, de quien me permito dar lectura de su semblanza, quien es licenciado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cronista de la comunidad de San Miguel Xostla, secretario general del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, es miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía Filial Puebla, integrante de la Corresponsalía Puebla del Seminario de Cultura Mexicana, autor de diferentes libros sobre sucesos y personajes poblanos, entre los que destacan las biografías de Pedro Ángel Palou Pérez y Gastón García Cantú. Ha participado en documentales sobre la historia de Puebla, ganador de diversos certámenes históricos, biográficos a nivel nacional y estatal. Actualmente ocupa el cargo de jefe del Departamento de Cronistas en el Estado de Puebla, de la Secretaría de Cultura. Fungió como secretario general adjunto a la presidencia de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas, por sus siglas ANACIM. Hoy en día, actualmente, ocupa la presidencia de la Comisión de las Bibliotecas Nacional de Cronistas. Gracias, maestro Pedro Mauro, por su tiempo para acompañarnos y presentar tan relevante libro. Antes de brindar el uso de la voz y de compartir pantalla, destacar que el doctor Hugo Laic Meyer fue autor de el libro Las calles de Puebla, relevante obra que da cuenta de nuestra riqueza patrimonial, de nuestro patrimonio histórico edificado de Puebla, y hace referencia a los planos, como lo son el plano de Soto, plano de Careaga, plano de Medina, plano de Mendizábal, una obra muy robusta, muy enriquecedora, que sin duda alguna cada poblano debe leer y conocer, como la que hoy tengo en mis manos, el doctor Hugo Laic Meyer, autoría del maestro Pedro Mauro Ramos Vázquez, de quien me permito otorgar el uso de la voz. Maestro Pedro Mauro, ya estamos compartiendo pantalla para que nuestros asistentes puedan visualizar y escuchar su intervención. Adelante, maestro Pedro Mauro, gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer la oportunidad para compartir parte de esta investigación que yo creo que estoy seguro que todos los poblanos estábamos en espera de conocer un poco más de este personaje tan destacado de nuestro siglo XX, de principios del siglo XX, las primeras décadas. Pero sobre todo surge esta necesidad de escribir o de indagar quién era este personaje a raíz de una frase que leí, que escuché en muchas ocasiones, en muchas pláticas. Sabemos todos perfectamente que el libro de Las calles de Puebla, para todo investigador, cronista y todo aquel personaje que se destaque por la investigación, es la fuente primordial de consulta para conocer un poco más sobre nuestra tierra, sobre la tierra que nos tocó vivir, específicamente sobre la ciudad de Puebla. Pero siempre existía esta duda: ¿quién es este personaje? ¿Por qué es que alguien que tanto amó a Puebla no existe como tal una cuenta de su vida? No existe como tal la historia que pueda reflejar quién era este personaje. Sabemos perfectamente que parte de lo que es la vida y sobre todo la obra del doctor Hugo Laic, pues es a raíz de los años 60 cuando se escribe, o bueno, cuando se reedita la segunda edición del libro de Las calles de Puebla, en la que uno de sus grandes amigos y sobre todo mecenas,
que era el licenciado Miguel Marín Hirschman, notario público. Él, como su amigo, y fue quien lo apoyó en los últimos años de su estadía aquí en Puebla, escribió un texto en el periódico en los años 50, cuando se entera del sensible fallecimiento del doctor, de su gran amigo. Él narra parte de lo que nosotros actualmente conocemos como la vida del doctor Hugo Light. Hablaba un poco de sus investigaciones, de qué era lo que le gustaba, pero de una manera muy sencilla, muy breve, tanto así que es simplemente una parte de un artículo que sale en el periódico. Posteriormente, como les comentaba, ya para el prólogo de la segunda edición de Las Calles de Puebla, nuevamente ese texto que escribió el licenciado Miguel Marín Hirschman se adapta para utilizar nuevamente estos datos, pero modificado un poco para que pueda ser parte del prólogo de esta segunda edición. Sin embargo, lo que sabemos del doctor Hugo Light es más allá todavía bueno, sobre todo, la necesidad de saber más de su vida, pues estuvo desde los años 60 hasta esta fecha que se tuvo la oportunidad de indagar las fuentes primarias y sobre todo las no primarias, las que estaban como tal esperando algún momento ya ser encontradas. Se tuvo esta gran posibilidad de que encuentro, indagando mucho sobre la vida del doctor, la tesis doctoral que hace, pues digamos, agradecimiento por haber concluido ya sus estudios del doctorado, y en un pequeño párrafo de algunos cuantos renglones, muy, muy breve, muy sencillo, él agradece a sus padres y obviamente agradece a algunos de sus maestros, y sobre todo también da un agradecimiento a las instituciones educativas en las que él estuvo. Quizás son unos renglones, quizás algo muy, muy breve, pero él da fuente de quién era, dónde vivía y todo. Entonces me doy a la tarea de que con estos pequeños datos, que son simplemente unos cuantos pequeños renglones, él realiza su tesis, y yo me aboco a indagar si existen todavía estas instituciones, porque sabemos perfectamente que la educación alemana es algo que apremia bastante en el conocimiento universal. Entonces, lamentablemente, tras los dos sucesos mundiales tan importantes de recordar en nuestra historia universal, que es tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, existe pues esta duda y el gran conflicto de saber si existe todavía información que pueda dar a detalle el paso de un alumno de Hamburgo de finales del siglo XIX. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que sí encuentro los datos en algunas de las principales universidades que el mismo doctor, bueno, desde la preparatoria, la universidad y la secundaria, donde él como tal empieza a hacer su recorrido educativo. En la imagen que estamos en este momento viendo, pues es una postal del Hamburgo de aquel finales del siglo XIX, cuando nace como tal, es el nuestro homenajeado en el año de 1881. Y bueno, si podemos cambiar la segunda imagen, algo muy, muy importante que podemos encontrar, que podemos destacar, es que a raíz el texto que él hace, pues me doy a la tarea de indagar, y puedo encontrar la tarjeta de estudiante del joven Hugo Light en el año de 1898. Y en esta tarjeta de estudiante, pues vaya, es como encontrar un gran tesoro. Aparece el nombre de su padre, pero no solamente eso, es el nombre de su padre, la ocupación que él tenía, y obviamente ahí mismo aparece también la calle y el lugar de la residencia donde él habitaba. Entonces, bueno, para quien no conozca, el padre, bueno, me imagino que la mayoría, el padre del doctor Hugo Adalbert Leitmeyer era Franz Henry Ludwig Light. Era el nombre del padre del doctor, bueno, del joven Hugo Light, y dentro de esta tarjeta de estudiante, ahí aparece que la profesión de su padre era reparador o constructor de barcos.
porque obviamente el Hamburgo del siglo XIX, muchos de ellos se dedicaba, la mayor parte de la población, a cuestiones de la educación y de la enseñanza naval por las inmediaciones en las que ellos estaban inmersos. Dentro de ahí mismo podemos encontrar la ubicación como tal de la casa, si podemos dar continuidad a la siguiente imagen, la ubicación de la casa de donde él vivió, de donde nuestro homenajeado vivió, obviamente buscando pues la referencia como tal de esa misma ubicación, pero en la actualidad sabemos perfectamente que durante la Segunda Guerra Mundial Hamburgo fue bombardeado en su totalidad y fue prácticamente destruido. Sin embargo, pues existen como tal las referencias de las antiguas calles y todo. Es curioso encontrar todavía estos expedientes de las escuelas porque lamentablemente muchos de los documentos fueron perdidos por la situación que ocurría, digamos, desde 1918 y posteriormente en los años 40, cuando se suscita como tal la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues estas imágenes que podemos ver pues hacen referencia de este gran personaje y para uno como investigador pues es un aliciente el poder encontrar documentos tan importantes y quise que prácticamente la primera página del libro, uno al abrirlo, el primer dato que encontrara fuera ese, el nombre del padre, la profesión, la ubicación de la casa materna, bueno, de la casa paterna donde él, el doctor Hugo Light vivía, y posteriormente, conforme va avanzando la investigación del texto, nos vamos encontrando, si podemos cambiar un poco la imagen, nos vamos encontrando, obviamente, que la educación alemana era de suma importancia para esos, para el final del siglo XIX y obviamente el principio del XX. La formación académica que el doctor Hugo Light tuvo tras su paso por todas las instituciones de ahí mismo, de su comunidad, Hamburgo, podemos encontrar, por ejemplo, la universidad donde él acude, que es en las escuelas de Lübeck a finales del siglo XIX, época en la que él mismo narra ahí en el párrafo que les menciono, cuando estaba cursando la secundaria. Esta es la fotografía de la secundaria del doctor Hugo Light. Bueno, del joven Hugo Light en aquel momento. ¿Podemos cambiar la siguiente, por favor? Posteriormente, encontramos también imágenes del edificio de Johanneum, que es el lugar donde se ubicó y donde estudió como tal, pues digamos, en el año de 1901, a partir de que empieza ya él a buscar la educación lingüista que él, sabemos perfectamente que él tenía. Él, la educación principal que él tuvo, pues era, digamos, pues dentro de la escuela de eruditos que existía en Alemania, que era la escuela de Johanneum, en la tarjeta de estudiante número 7158, en el libro de entrada del álbum de la escuela, aparece el paso como tal de nuestro homenajeado, que para todo investigador es un dato muy, muy importante. Obviamente viene firmado en el año de 1901, cuando él obtiene como tal el reconocimiento o la matrícula del examen Abitur, que era uno de los principales, digamos, reconocimientos que un estudiante de aquella época podía tener. Entonces, pues vaya, todos estos datos y documentos, pues son tan importantes. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Son estos documentos tan importantes que obviamente era meritorio compartirlo, porque después de tantos años de no conocer los datos que hablaran de la vida del doctor, pero no simplemente los datos aquí en México, sino cómo es que fue su formación, cómo es que él empezó a obtener, obviamente, los grados y también los diplomas que él tenía. Por ejemplo, en la imagen que estamos, observando en este momento, viene la tarjeta de estudiante, obviamente del 18 de diciembre del año de 1900, que es la tarjeta de secundaria, de al lado izquierdo. Del lado derecho encontramos el diploma de la escuela secundaria de la misma fecha cuando él se gradúa, que es el 18 de diciembre del año de 1900.
Abajo, las imágenes que se alcanzan a percibir que están en la parte de abajo, digamos que son la descripción del desempeño del doctor Hugo Light, que se los voy a leer, me voy a permitir leerles parte de la descripción que venía de aquel estudiante. Y bueno, decía así: Hugo Light era muy capaz, pero por su quehacer económico requerido a temprana edad, las fuerzas para el estudio no fueron usadas para la autoformación. Por sus esfuerzos en esta área, le faltaron a sus tareas la frescura. Sin embargo, la mayoría de veces, con mucha energía con la que mostró el doble de ganas, nadie entregó o hizo llegar una disculpa. Atentamente, en comportamiento bien y en dedicación bien. Lo que ahí nos está arrojando o nos está explicando es que el doctor Hugo Light no era un joven estudiante digamos, de una prominente familia, por lo tanto, pues ahí hace mención de que el quehacer económico requerido a temprana edad, pues no era suficientemente capaz como para haber obtenido los beneficios que otros alumnos tenían. Sin embargo, se menciona que él mostró el doble de ganas que los demás alumnos. ¿Podemos continuar, por favor? En las siguientes imágenes podemos encontrar ya la Universidad de Gotinga, universidad en la que él transcurre ya uno de sus principales estudios. Cabe destacar que en esta Universidad de Gotinga, una de las principales fuentes que existen para comparar un poco el nivel de grados de educación y el nivel de compromiso de los estudiantes, podemos mencionar que en esta universidad que estudió el doctor Hugo Light, estudiaron también los hermanos Grimm, son muy conocidos, los conocemos perfectamente por los cuentos famosos, y también Frederick Gauss, aquel matemático famoso que dejó tanto análisis para estas futuras y para las generaciones actuales como tal. Todos los estudios que realizados en la Universidad de Gotinga los realizó de 1901 a 1902. Y el paso que él tuvo en la Universidad de Gotinga, que estaba ubicada en el Estado Federado de la Baja Sajonia, él estudia como tal la filosofía desde la Pascua del año de 1901 a septiembre del año de 1902. ¿Podemos continuar, por favor? La siguiente imagen podemos encontrar la Universidad de Kiel, donde Light estudia su doctorado. Esta también es una universidad muy importante porque es la universidad que él estudia hasta el año de 1903 en Berlín y bueno, posteriormente hasta el año de 1906 es que él llega a la Universidad de Kiel, que está ubicada en el vértice estatal, en la capital del Estado Federado. Esta universidad se encontraba situada a orillas del mar Báltico. Les recuerdo que la profesión del padre del doctor Hugo Light, pues era constructor o reparador de barcos por la misma situación que existía en toda la población. Pues, muchos de ellos se dedicaban a las cuestiones marítimas. Entonces, pues en la imagen estamos viendo la Universidad de Kiel, que es una de las universidades más importantes. Todas estas universidades que estamos compartiendo, que les estoy presentando, la mayor parte de ellas han desaparecido o desaparecieron en su momento. Estoy hablando de la cuestión del edificio, obviamente por los ataques y los bombardeos que se registraron en aquel entonces en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, posteriormente de esta, por decirlo así, de estos estudios que él tuvo, cuando él se gradúa de su doctorado, que lo hace en morfología, él se encamina y busca un espacio para mayor conocimiento y se narra a partir del prólogo y de la carta y sobre todo del artículo que escribe el licenciado Miguel Marín Hirschman, que él realiza un viaje a
a lo que era conocido como los Balcanes, en los mapas del siglo XIX, pues, que abarcaba todo el imperio austrohúngaro y, bueno, pues, los Balcanes, y se cree posiblemente que el viaje que el doctor Hugo Light ocupó en este tiempo fue de 1910 a 1914. En este momento, cuando él termina sus estudios, él se dedica como tal a conocer estos países del área de los Balcanes para conocer un poco más lo que era las cuestiones de la botánica, porque no solamente se dedicó a las cuestiones de la lingüística, sino también fue amante del estudio de la botánica. Posteriormente, en el año de 1914, el doctor Hugo Light llega a Guatemala, en el cual se integra como maestro y bueno, se tiene la idea que él también ocupó el cargo de director en la Escuela del Colegio Alemán de Guatemala, el cual da inicio en el año de 1901, la escuela como tal, pero él llega en el año de 1914. Estuvo obviamente algunos años colaborando y trabajando en el Colegio Alemán de Guatemala, que posteriormente, así como aquí también mismo en Puebla, el Colegio Alemán de Guatemala adopta el nombre de el Colegio Humboldt. Igual el Colegio de Puebla, pero bueno, en el año de 1918, el doctor Hugo Light llega a Puebla a través de los departamentos de extranjería, es que se conoce parte de la vida y sobre todo de la fisonomía del doctor Hugo Light. En el año de 1918 es que empieza su nuevo trabajo en el colegio alemán. Quiero que estén muy atentos a la siguiente fotografía que es que se va a presentar, si me puedes hacer el favor de cambiar de imagen. Es una imagen del colegio alemán en el que aparece como tal el doctor Hugo Light acompañado de los maestros y de los alumnos del Colegio Alemán de Puebla en el año de 1920. Bueno, esta imagen es una imagen tan importante porque sabemos perfectamente, aquellos que nos hemos dedicado al estudio de la vida del doctor Hugo Light, que no existía o nunca se había conocido como tal algunas fotografías extras más allá de la fotografía famosa que aparece en el mismo libro de las calles de Puebla. Esta fotografía que fue colocada como tal en la página 125 de las calles de Puebla. No existía otra fotografía del doctor Hugo Light más que la que estaba en las calles de Puebla, bueno, la que se aprecia en las calles de Puebla en la página 125. Bueno, pues esta fotografía se alcanza, a percibir. En la ventana están tres maestras, bueno, la secretaria, dos maestras y al lado derecho, bueno, casi en medio, aparece la figura del director de la escuela, el doctor Hugo Light, a la edad de 39 años, que obviamente pues es la fecha que concuerda y que coincide con el año de 1920. En esa fotografía aparecen obviamente muchos de los personajes que fueron fundadores del Colegio Humboldt. Esta fotografía en la parte de atrás viene descrito los nombres de cada alumno que fueron personas, digamos, de mucho renombre con el paso del tiempo. ¿Podemos cambiar de imagen, por favor? Años más tarde, obviamente, la figura del doctor Hugo Light fue teniendo tanta relevancia que nos percatamos que existe como tal o existía como tal una placa donde se hacía la referencia de dónde es que había vivido o escrito el libro Las calles de Puebla. Y sabemos que, bueno, se menciona que en la calle principal de la calle 11, bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. Hay un documento, si podemos cambiar de imagen, hay un documento muy importante del año de 1926, cuando él, después de su paso por el colegio alemán, él ve esta necesidad de que exista un libro, porque se dio cuenta de que no existía como tal un libro en el que se recogía todo lo que era la investigación y la historia de Puebla en un solo volumen,
si alguien quería conocer algo de la historia de Puebla, tenía que investigar a los libros de Beitia, algunos otros libros de quizá de Antonio Carrión, libros específicos que hablaban de temas de la historia de Puebla, pero no existía como tal ninguno donde apareciera, podemos regresar la imagen, donde apareciera como tal el compendio de la historia poblana. Podemos poner la imagen donde aparece una fachada roja, por favor. Bueno, la primera referencia que existe sobre el domicilio donde el doctor Hugo Light vivió, la podemos encontrar en un oficio dirigido al presidente municipal, al ayuntamiento, el 12 de noviembre del año de 1926, prácticamente 10 años antes de que saliera a la luz el libro de las calles de Puebla. Este mismo documento, él menciona, el doctor Hugo Light menciona su domicilio que se encontraba ubicado en la calle 9 Poniente 1317, donde ya se suscribe como exdirector del Colegio Alemán. Actualmente esa dirección la podemos ubicar, pues digamos que se encuentra el Liceo Cultural Mexicano, y ahí está una fotografía de cómo era ahí la casa habitación del doctor Hugo Light. Bueno, esta ubicación, si se ve desde la parte en un dron actualmente, había y tenía un pasillo que daba directamente a las instalaciones del Colegio Humboldt de la década, ya obviamente de la década de los años 20. Ahora sí, cambiamos de imagen, por favor. Una de las principales referencias que existen de la vida del doctor Hugo Light la podemos encontrar en el quinto censo de población de los años de 1930, específicamente en la fecha del 15 de mayo, en el que podemos encontrar que el doctor Hugo Light vivía dentro del cuartel número 3, en la sección número 9 de la manzana número 75 de la ciudad de Puebla. Él tenía su residencia ya en la calle 11 Poniente 1512, que es la calle o la casa que comúnmente o en su mayoría conocemos ya como la casa que habitó el doctor Hugo Light. Incluso existía una placa, lamentablemente esta placa ya no está, pero bueno, ahí fue uno de los hogares habitación donde él estuvo habitando. Este lugar donde él vivía, según el censo del 15 de mayo de 1930, es muy importante porque aparece en el cuadrante 23 y 24, de 49 años el doctor Hugo Light, y de 76 años la madre del doctor Hugo Light, Emma Light. Bueno, un dato muy importante que aparece también aquí en los cuadrantes de este censo, viene marcado que si, que el doctor no era católico, eran evangélicos, que él era profesor, él trabajaba, él hablaba inglés, francés, alemán, pero uno de los datos más curiosos que podemos encontrar ahí es que hace mención que la madre del doctor Hugo Light, dentro de las afectaciones físicas, menciona que ella sufría de sordera. Su madre era sorda, no tenía la posibilidad de escuchar. Entonces, pues es un dato muy, muy importante. ¿Podemos cambiar la imagen, por favor? Lo que están a punto de ver es uno de los datos más importantes que se pueden rescatar y que pueden encontrar en el libro de recién publicación de las calles de Puebla, porque vamos a encontrar la última carta en vida que el doctor Hugo Light envía, obviamente a su gran amigo, el licenciado Miguel Marín Hirschman. Esta carta de puño y letra, fechada el 11 de marzo de 1948, hace una descripción muy importante de lo que es la vida que él estaba llevando en Alemania. Me voy a permitir leerles parte de esta carta porque de verdad es algo muy, muy importante. ¿Podemos regresar a la imagen de la carta, por favor? Dice lo siguiente. 11 de marzo de 1948, señor licenciado Miguel Marín Hirschman, Puebla. Muy estimado señor licenciado, al fin llegaron los 2 paquetes con ropa y los zapatos y casi al mismo tiempo un cuarto paquete de la agencia CARE.
Los dos primeros bultos llegaron en estado muy maltratado, especialmente el que llevaba ropa. Este contenía lo siguiente: un saco, un pantalón color café, 2 camisas de color, 2 camisas blancas grandes, una ropa interior y 3 sin mangas, unos calzoncillos y 3 blancos, 2 pares de calcetines, unos azules y unos cafés. Y dice: estoy sumamente contento porque ya no tengo temores para el próximo porvenir. El saco es precisamente de mi tamaño, solo que un poquito estrecho bajo los brazos. El pantalón es demasiado largo y ancho, pero todo esto se va a arreglar muy pronto, de manera que voy a tener un traje decente, de que ya voy a tener un traje decente. Los zapatos tienen el tamaño que deseaba y necesito, pues aquí se usan calcetines muy gruesos y varios pares de ellos, por el frío y la humedad. Lo único que todavía me hace falta sería otro pantalón de casimir, porque el único que tenía ya no se puede remendar, de suerte que dispongo ahora solo del que usted tuvo la bondad de mandarme. Para más tarde necesitaría también otro par de zapatos y más calcetines. El paquete de víveres contiene lo mismo que en los dos anteriores, solo en lugar de 900 gramos de chocolate, hay 450 gramos y 450 gramos de cera. Los próximos meses, hasta la nueva cosecha, en el mes de junio, van a ser muy difíciles, pero como con lo que usted me envió, estoy bien preparado y puedo estar completamente tranquilo. El invierno ha seguido muy templado, solo hacia fines de febrero hubo frío, pero con sol, y ahora ya no hay nada que temer. En caso de que usted se sirviera enviarme otro bultito, tal vez sería posible agregar 2 carretes de hilo grueso para máquina de coser blanco y negro. Los que traje de México llevaron el número 10 y venían rotulados. Estoy todavía esperando el bulto con café y chocolate que usted me anunció. Chocolate es la única golosina para mí porque es imposible conseguir juntos. Precisamente en este momento llega en carta del número 1 de marzo. Ya usted puede estar tranquilo por los envíos anteriores. Con pena leo que usted me escribe acerca de la mala suerte de mis gestiones, donde él ya hablaba y trataba de retornar. Ojalá que el nuevo secretario de Gobernación sea más accesible. Regresar a México es el único deseo y la única esperanza. La vida aquí es nada más que un mal ensueño para mí. Lo que usted me escribe acerca de la presa de Valsequillo es sumamente interesante para mí, pues conozco muy bien aquel rumbo, especialmente Totimehuaca. Tengo tanta añoranza de ver todo eso con mis propios ojos. Con saludos para todos los suyos, quedo de suma gratitud por todo lo que usted ha hecho y sigue haciendo por mí. Su afectísimo amigo, doctor Hugo Lai. Como podemos darnos cuenta en esta carta del 11 de marzo de 1948, a pesar de las complicaciones en las que él estaba y vivía, él todavía le escribe emocionado por lo que le contaba de los datos que le manda a decir sobre la zona de Valsequillo. Podemos continuar, por favor, la siguiente imagen. Para el año de 1952, lamentablemente, el doctor Hugo Lai fallece en el peor de los abandonos y sobre todo también en la peor de las miserias. El doctor, lamentablemente, por las ideologías que existían en aquella Alemania de la posguerra, él tuvo que vivir en diferentes campos de concentración con la expectativa del frío y de las inclemencias y sobre todo de la alimentación que era muy escasa para aquel entonces. En marzo, específicamente de 1966, comienzan las gestiones para retornar como tal el cuerpo del doctor Hugo Lai, lográndolo esto hasta el 2 de mayo del mismo año de 1966. Y el 3 de mayo, que se hace el homenaje en el Salón de Cabildos, posteriormente al homenaje que se hizo, las autoridades se trasladaron al molino de Huexotitla, a las inmediaciones del molino de Huexotitla, en el cual hicieron la mención de que
de que en esa zona se iba a erigir un pequeño monumento en su memoria y se le iba a destinar el nombre de una de las calles, de los callejones de ahí de Huexotitla, con el nombre del doctor Hugo Light, en homenaje a todo el trabajo que se había hecho. Y bueno, pues desde el año de 1966 a la fecha había sido imposible cumplir este deseo, sobre todo esta designación de cabildo. Hasta este año, del año 2023, es que con apoyo de un gran amigo, escultor del municipio de Zacapuaxtla, Tizoc Ramos Hernández, nos abocamos a dar, a tratar de cumplir digamos, este dictamen para elegir como tal un busto que sea homenaje para el doctor Hugo Light, busto que fue donado por un servidor y por el escultor al municipio de Puebla, y el cual fue colocado en una de las rotondas de la colonia alemana, de la colonia Humboldt. Este busto fue colocado obviamente con la idea de preservar la imagen y la vida del doctor Hugo Light. Toda esta investigación arrojó muchos datos, los cuales fueron necesarios para concretar y completar esta obra tan importante, que estoy seguro que llenará un vacío que teníamos nosotros como poblanos digamos, homenajear tanto al gran escritor de las calles de Puebla, que por muchos años fue considerado como un historiador sin historia. Pero hoy, gracias al apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura, podemos hacerles llegar esta investigación por dos vías. Por medio de la biblioteca digital Angelopolitana, que está en reconstrucción por las cuestiones de la entrada del nuevo gobierno municipal. Ahí se puede descargar, se puede consultar y descargar el libro de manera digital. Y también, de manera personal, el libro se puede adquirir a través de su servidor, que yo estoy seguro que va a ser un documento fundamental para los poblanos que busquen conocer un poco más de este personaje tan importante y sobre todo que ha llenado tanta duda conforme a las investigaciones sobre Puebla. Bien lo comentaban, cuando se realizó la colocación del busto en la colonia alemana, el representante de Alemania mencionaba que, fue uno de los grandes alemanes que tanto amó a Puebla, pero seguramente no va a ser el último. Entonces, la hermandad que se tiene entre Alemania y obviamente Puebla, pues es un gran aliciente para continuar con estas investigaciones. Entonces, estimados amigos, estimados y futuros lectores, les agradezco bastante el que en breve pudieran tener esta posibilidad de que me brinden el apoyo para leer esta obra, porque de verdad yo considero que era algo tan necesario, era una deuda histórica que le teníamos los poblanos al doctor Hugo Light, y que gracias a los apoyos de infinidad de personas fue posible concretar esta publicación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro Pedro Mauro Ramos Vázquez, por su exposición, reflejo de años de recopilación de datos, me atrevo a decir, recopilación de datos y fotografías también. Visualizábamos al inicio sobre las imágenes que pertenecen a la memoria histórica, visual, memoria documental del abogado Aldo Roberto Rivero Pastor, de quien también asistimos hace ya unos meses en la Casa de la Cultura a una brillante exposición con fotografías relevantes que sin duda cada poblano debe conocer, visualizar, para tener esa claridad del pasado, esa conciencia del pasado. Transitamos al segmento de preguntas, respuestas, comentarios adicionales, donde agradeceré amablemente puedan manifestar su deseo de participar levantando la mano física o la mano virtual para incorporar su nombre en el orden de intervenciones.
intervenciones que estimulen la participación activa en el presente para generar ese espíritu propositivo y donde, como parte de un proceso de educación permanente, podamos enriquecernos con tan relevantes datos que ya amablemente expuso nuestro amigo el maestro Pedro Mauro Ramos. Por mi parte, maestro Pedro Mauro, se habla de documentos inéditos. ¿Cuáles serían, maestro Pedro Mauro, los principales documentos inéditos que han sido eh, obtenidos o expuestos recientemente? Claro que sí, pues prácticamente todo el primer capítulo está lleno de documentos inéditos. Te puedo incluso hasta mencionar el número de documentos inéditos, que son todas las boletas de calificaciones, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son cerca de 10 boletas desde la secundaria hasta el doctorado que fui obteniendo de todas las escuelas en las que transitó el doctor Hugo Light. Eso para mí es lo más importante que existe en cuestión de investigación, y lo que obviamente todos sabemos perfectamente, que información o conocimiento que no se comparte es un conocimiento muerto. Entonces, pues todos estos datos pues, es para todos los lectores y los enamorados de la historia poblana, y sobre todo aquellos que quieran conocer cerca de este personaje. Y el otro documento, hay muchos, pero el otro documento inédito también, que para mí es muy importante, es la carta del doctor Hugo Light, porque no conocíamos como tal una carta donde estuviera reflejándose de puño y letra lo que era pues el sentir o la vida de este personaje. Son los documentos más importantes que yo considero de suma relevancia para este texto. Gracias, maestro Pedro Mauro, por su respuesta. Solicita el uso de la voz nuestro amigo el ingeniero Ricardo Villa Escalera. Nos apoya activando su micrófono, ingeniero, para escuchar ya sea su pregunta o su comentario. Ya le escuchamos, ingeniero, ya tiene activado su micrófono. Listo. Sí, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Felicidades al ponente, don Mauro. Muy bien descrito, ¿verdad? La vida en cierta forma, con fragmentos, ¿verdad? De Hugo Light, de nuestro homenajeado, como dice usted. Yo tuve la fortuna de conocer a Miguel Marín Hirschman y bueno, a su hija también, que está casada con un inglés que vino aquí a México y que fue director del Instituto Anglo-Mexicano, ¿sí? Mi papá también tenía gran amistad con el doctor Marín Hirschman. Sabemos que era un gran cronista de Puebla, una persona muy amable, que era notario y muy amigo también de un abogado en esa época muy conocido, el licenciado don Eligio Sánchez Larios, ¿sí? Y bueno, pues está muy bien la historia de este hombre. Siempre pues, es bueno reflexionar y traer a la luz lo que hicieron muchas personas, casi desde el anonimato. La carta que le escribió en 1948, pues refleja la Alemania, ¿verdad? De la posguerra y las grandes necesidades que había después de la tremenda destrucción que se sufrió en esa guerra. Ahora, lo interesante, al menos para mí, sería ver por qué estaba en Alemania y cuál fue la forma en que él vivió seguramente allá, no sé, la Segunda Guerra Mundial, si estuvo dentro de las tropas, por decirlo así, o simpatizantes del Führer, y cuál fue su actividad en esa época. Porque es un poco extraño que habiendo venido a Guatemala, a México, estando en el Colegio Humboldt, que también pues es muy interesante. Nosotros tenemos datos de que la señorita Carolina Grunenberg Carrasco, su papá, fue fundador del Colegio Humboldt aquí en Puebla. Sería conveniente a los historiadores que revisaran si esos datos son correctos, etcétera, ¿no? ¿Y de dónde le salió también al doctor Hugo Light? Pues la intención de poder describir y fotografiar y hacer un libro
sobre las calles de Puebla, que pues, evidentemente se lo agradecemos mucho, ¿verdad? Post-mortem, y qué bueno que sus cenizas pudieron regresar o su cuerpo, como se dice, yo no sé en qué forma, eran épocas de hace muchos años y que hayan venido acá. Nos gustaría saber, no sé, dónde fueron enterrados sus restos, ¿verdad? Para continuar con todo el estudio histórico y darle una conclusión como debe de ser y que los poblanos nos enteráramos de todo esto, ¿verdad? Porque al final de cuentas se puede considerar que él es un benefactor al haber estudiado y el haber revelado pues nuestra fisonomía como ciudad que nos abriga y nos cobija, ¿no? Al final de cuentas, a todos los poblanos que hemos nacido en ella. Entonces creo que es muy interesante el sacar a la luz pública todos estos datos históricos que pues hay que valorarlos y pues el homenaje que se le rinde de esta manera es muy, muy merecido y qué bueno que haya personas que estén dedicadas a todo este trabajo que es muy loable y que pues nos ilustra, ¿verdad? De nuestras personalidades que pasaron, se puede decir, pasaron por nuestras tierras, porque ya se vio que pues en Hamburgo, yo conozco Hamburgo, etcétera, estuvieron ahí presentes hace tantos años, ¿verdad? 1880, 90, 1900, ya es 125 años prácticamente, y que bueno, que vinieron aquí, hicieron una gran labor y ahora los acogemos nuevamente en nuestro seno, se puede decir así. Así que honor a quien honor merece y felicidades al señor ponente, don Mauro, de mi parte y seguramente de todos los demás. Muchísimas gracias, Ricardo. Claro que sí, mira, son temas que con todo gusto hacemos mención muy, muy rápido, porque, híjole, para hablar de este personaje, pues nos llevaría una semana completa. Pero voy a tratar de resumir mucho tus comentarios, sobre todo las inquietudes en las dudas. Cuando él llega aquí a Puebla, ya existía como tal el colegio, perdón, ya existía como tal, bueno, sí, ya existía el colegio alemán, pero también existía la colonia alemana. Pero la colonia alemana era un tema un tanto complicado, porque sabemos perfectamente que en aquel tiempo la ideología que existía se estaba forjando recientemente, digamos, el partido de aquel entonces, con el Führer, no era lo que hoy conocemos, ¿no? Era una cuestión de esperanza alentadora del pueblo y todo eso. Entonces, el doctor Hugo Light se aleja mucho de sus paisanos, por decirlo así, porque él no vive ni siquiera en la colonia alemana. Él vive, digamos, de este lado de la capital poblana, porque él, estando como director del colegio Humboldt, tuvo diversas desavenencias con los encargados del colegio alemán, tanto así que él sufre como tal un fraude, perdiendo todos los ahorros que él tenía. Existe la cantidad, incluso hasta en oro, de lo que él había ahorrado y pues se le hicieron perdedizo, tanto así que él decide como tal cortar relación con sus demás paisanos, coterráneos, y ya no él no acepta vivir en la colonia alemana. Incluso, bueno, no sé si sea correcto decirlo, pero diversos personajes de la Alemania, bueno, poblanos de aquellos entonces, incluso aparecen en los libros de los nazis en México. No voy a decir los apellidos porque pues, obviamente hay descendencia, pero existe mucha relación. Y la relación que él tenía con el gobierno alemán de aquel entonces, pues se ve reflejado completamente en la cuarta de forros de la primera edición de Las Calles de Puebla, en lo que él hace una mención y se dirige al Führer de la siguiente manera. Dice, en preparación, procultura alemana. Petición dirigida al Reichsführer, señor Adolfo Hitler, con el objeto de contribuir a restablecer el prestigio de la cultura alemana y evitar la repetición de procedimientos
de parte de los representantes del Reich, como aquellos cuya víctima ha sido el autor. Entonces prácticamente pues ahí le está diciendo que la gente que está apoyándolo pues le dio la espalda y lo trató mal. Entonces imagínense el poderío o la fuerza que él tenía, porque sabía que este libro iba a ser de suma importancia, tanto así que le manda el mensaje a Hitler en el año de 1934, aunque el libro de las calles de Puebla se publica hasta el año de 1936. Cuando él llega a Alemania, bueno, obviamente, poco se conoce de la relación exactamente de Light con el gobierno alemán, pero Miguel Marín Hirschman menciona lo siguiente: el gobierno de Hitler le había negado la autorización para aceptar el cargo de consultor pedagógico que le ofreció el presidente de la Junta Directiva de Educación Primaria en el gobierno del Estado. El gobierno alemán le prohibió aceptar el cargo que el gobierno del Estado de Puebla le estaba confiriendo a través del gran libro y de la gran investigación que había hecho. Y dice, el mismo Marín Hirschman dice: Light no era nazista. Sus simpatías estaban, decían, del lado del Partido Socialdemócrata Alemán, que tuvo preponderancia después de la última guerra mundial. No era político, pero no pudo rehusar los estímulos que el gobierno de Hitler le ofreció y para recibir los cuales se dispuso a partir y retornar a Alemania pocos meses después, antes de estallar este gran conflicto. Obviamente, a lo mejor si no compartía la ideología, tampoco podía rehusarse de estímulos y obviamente le prometieron que iba a tener cargos muy importantes en el gobierno alemán después de la gran obra que había hecho. Lo que Hugo Light no sabía es que ya se estaba gestando la guerra. Cuando él llega a Alemania, que es en el año de 1939, sabemos perfectamente que el 1 de septiembre del año de 1939 existe un periódico aquí en México, en el periódico Excelsior, donde incluso está la nota, así a toda la columna del tabloide, que dice: ha comenzado la guerra a todo lo largo de la frontera de Alemania. Entonces, cuando él llega, se dice, se piensa, se sabe, porque todavía existe la crónica que se ha platicado con muchos de los que vivieron aquella época y que transmitieron, que él inocentemente pensó que el gobierno alemán le iba a retribuir todo lo que ya había generado. Lamentablemente, él fue, con engaños, retornado a Alemania, motivo por el cual estuvo solamente unos cuantos meses trabajando en el Instituto Hispanoamericano Germánico en Berlín, hasta que dio como tal inicio la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, él se aloja ya o se traslada a la villa de Siems, a las afueras de Berlín, en la ciudad de Landwitz, donde obviamente todos los ataques aéreos y los combates dejaron en cenizas mucho de la ciudad. Entonces, ahí nos damos cuenta que cuando él llega, no se cumple lo que se le había prometido, y sin embargo, él vive como tal en muchos de los campos de concentración, porque en las cartas que él escribe, él dice que se encuentra, por ejemplo, viviendo en diversos lugares, como lo es, por ejemplo, en la villa de Siemens. Él también estuvo viviendo en la ciudad de Hamburgo, estuvo viviendo también en Oslo, Noruega, también refugiado, y en otros lados más, en Garstedt también estuvo viviendo, y en todos y cada lado donde él vivió, estuvo refugiado. Se le apoyaba así con cuestiones a los trabajadores de gobierno, que se les daba algún incentivo o algún apoyo, pero si él hubiera estado como tal del lado o apoyando al partido, él no hubiera sufrido como sufrió y no hubiera fallecido como falleció, nada más sin ningún apoyo en el hospital de Pinberg, donde fallece el 15 de agosto de 1952. Entonces, pues vaya, la relación que él tuvo no fue buena, hay que decirlo tal cual,
con el gobierno nazi. Y aquí con sus coterráneos, con sus paisanos alemanes, tampoco tuvo esa buena relación. Gracias, maestro Pedro Mauro, por su relevante, robusta respuesta. Por mi parte, y nuevamente invitar a los asistentes virtuales, si desean expresar alguna interrogante, comentario adicional que enriquezca y fomente este proceso de educación permanente entre nosotros, lo puedan manifestar mediante la mano física o virtual. Maestro Pedro Mauro, leyendo el libro de las calles de Puebla al inicio, está plasmada la muerte del doctor Hugo Lightmeyer a causas de problemas de vejiga. ¿Usted tendrá mayores datos al respecto? En algunas de las cartas que el mismo doctor hace mención, él ya empieza a escribirle a Miguel Marín Hirschman de las dolencias que iban ocasionándole. Por ejemplo, tras la muerte, él informaba que estaba hospitalizado y pendiente de una grave operación de vejiga, que sufría terribles dolores y terminaba, dice, me siento tan desgraciado, solo y abandonado y que no puedo escribir más. Y en la última carta que él escribe, el 2 de junio del 52, decía que había salido ya del sanatorio después de la operación, pero sin haberse curado. Imaginemos, la operación la tuvo como tal, pero a lo mejor por el frío recrudecido, no tuvo el cuidado, sale del hospital y resulta que después se encuentra ya como tal las cartas, las retornan porque ya no hay esa comunicación y desde un comunicado de Francia avisan que se retornan las cartas porque el remitente pues había fallecido. Entonces ya no había motivo para quedarse con las cartas y las regresan a Miguel Marín Hirschman. Entonces, pues yo creo que todas las dolencias que tenía por la falta de alimentación, por la suciedad incluso que existía, por el frío, hay una carta incluso donde él también hace mención que estaba ya solamente viviendo en un cuarto donde había muchísimas personas y todos dormían en el piso. Todos estos inclemencias yo creo que afectaron bastante pues a la salud y mermaron todo lo que era la fortaleza que él tenía. Obviamente pues a la edad que ya pues él tenía, pues ya era ya muy complicado que él pudiera tener como tal la fortaleza, pues ya a sus 71 años en una tierra después de una guerra tan cruenta, pues era muy difícil que pudiera tener atención médica pertinente. Gracias, maestro Pedro Mauro, por su respuesta. Pregunta a nuestro amigo el arquitecto Francisco Javier Tejeda sobre dónde puede conseguir el libro. 4 Oriente 211, aquí pueden darse su vuelta, aquí va a estar, y también en próximas fechas va a estar a la venta en el portal de ahí del ayuntamiento, en la biblioteca y librería de los cronistas. Yo creo que la semana que viene ya va a haber libros por allá, si gustan también por allá pueden acercarse, ahí van a estar también. Muy bien, gracias. Se refiere a la biblioteca Salvador Cruz Montalvo, ¿cierto? Así es. Sí, así es, la que está junto a la entrada del Ayuntamiento de Puebla. Gracias, gracias. Sí, con Mariana García Bello, nuestra amiga también. Así es, Ana María, sí. Le envía saludos la doctora Graciela Mota Botello, que nos acompaña, presente. Ella participa y tiene propuestas en torno a la economía cultural y educación para la paz, MEC Edupaz en la UNAM. También ha colaborado en diversas acciones a favor de nuestro patrimonio cultural. Nos envía saludos. Muchísimas gracias. Igual un saludo enorme. Le felicita también. ¿Alguna interrogante, comentario adicional por parte de los asistentes virtuales ya para irnos encaminando a la conclusión de esta presentación del libro? Agradeceré lo puedan manifestar con su mano física o virtual.
Maestro Pedro Mauro, se hablaba de la iniciativa del año 66, de 1966, para que, de acuerdo al Cabildo, se nombrara la calle en Huexotitla. Eh, yo creo que valdría la pena retomar esa iniciativa. Claro que sí. Sí, 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 no, hombre, es que es una iniciativa que se hizo en el Cabildo. Desconozco si fue en una sesión de Cabildo o simplemente fue en un mensaje que se dio, obviamente, al momento de que estaban pues los restos del doctor ahí en el momento de que se trajeron. A ver, dame un segundo, dice... Estoy revisando nada más si fue a través de Cabildo. Los restos. Bueno, está esta propuesta, claro que sí, y de verdad podemos gestionar y lograr esto, porque es un personaje que lo amerita. Y si se logró ya como tal que se pusiera el busto, que se pusiera ya una estatua. En el libro les va a sorprender, existen ya varias calles dedicadas al doctor. Lamentablemente, estas calles vienen escritas con errores ortográficos. Unas dicen Lane, otras dicen Lai. Incluso hay una escuela en Tepeaca, en San José Carpinteros, que dice Lane, el doctor Hugo Lane. O sea, lo que se puede generar es ver estas posibilidades para que se corrija las calles que sí tenemos ya dedicadas al doctor y que estén de una manera escritas, pues vaya, correcto. Y solicitar también ver esta posibilidad para que una de las calles que se encuentran en Huexotitla pues lleve el nombre, tanto así que fue mencionado por el mismo Cabildo de aquella época del 66, cuando se logró traer los restos, bueno, sí, los restos. Gracias, maestro Pedro Mauro. Sin duda, el doctor Hugo Light Meyer es y debe ser para el futuro, con ese enfoque prospectivo hacia la celebración del quinto centenario de la fundación de nuestra ciudad en menos de 7 años, en 2031, Puebla quinto centenario, uno de los pilares fundamentales, yo me atrevo a decir, ejes centrales de esta conmemoración. Ya usted refería sobre la develación del busto del doctor Hugo Light, donde estuvimos presentes, le acompañamos también en febrero del año pasado y estuvo el embajador de Alemania, Wolfgang Dolf, y también destacar la presencia de Immanuel Brandt, de los propietarios del inmueble que alberga hoy al Café Stiglitz aquí en nuestra ciudad de Puebla, en Avenida Juan de Palafox y Mendoza 222. Y no se diga también la presencia del abogado Aldo Roberto Rivero Pastor. Con ese enfoque, maestro Pedro Mauro, hacia el futuro de prospectiva en un corto plazo, ¿qué podemos hacer en el presente hoy para reivindicar todo el trabajo y reconocer la trayectoria del doctor Hugo Light con ese enfoque de futuro para la celebración del quinto centenario, los 500 años de la fundación de nuestra ciudad de Puebla? Aunque algunos refieren, sí está en la discusión y en la deliberación pública sobre las dos fundaciones, la de 16 de abril de 1531, esta misa que celebró el obispo Fray Toribio de Benavente Motolinía en la iglesia en el barrio del Alto de Santa Cruz, y posteriormente otra misa el 29 de septiembre. Pero con ese enfoque, maestro Pedro Mauro, ¿qué podemos hacer en el presente? Cuando se celebra el cuarto centenario de la Fundación de Puebla, como bien lo mencionas, el principal promotor en cuestión académica fue el doctor Hugo Light. Existió, bien sabemos, un comité, que este comité se encargó de todas las cuestiones de organizar los eventos para conmemorar este 400 aniversario. Sin embargo, la persona que buscó o la persona que ideó todo lo que fue el estudio histórico para dar la fecha concreta, la fecha correcta de la Fundación de Puebla fue el doctor Hugo Light.
quien dice y comprueba que el 16 de abril fue la fundación de Puebla, fue el doctor Hugo Ley. Él fue el que dio la fecha, él fue el que hizo este estudio, porque antes de los 400 años no existe como tal registro exacto, como bien lo mencionas, de esta fecha fundacional. Ahora, quien tenga la posibilidad, ya cuando vayan adquiriendo el libro, vean las páginas 242 y 243, y es un tema tan importante, pero tan importante, que es otra de las cosas inéditas, es que encontré un documento que escribe el mismo doctor Golay, donde como él fue el representante principal o el promotor principal de la fecha del 16 de abril, resulta que para el 10 de junio, estamos en abril, mayo, junio, 2 meses después, ya que se habían hecho las celebraciones, ya que se habían hecho todos los eventos, ya que se había hecho todas las conmemoraciones, las placas, todo, él se da cuenta y se percata que ahora resulta que no era el 16 de abril la fecha. ¿Por qué? Porque el oidor que estaba en México, en aquel entonces el licenciado Salmerón, ya no estaba en Puebla el 16 de abril, porque él firma, él era parte del Cabildo de la Ciudad de México, y el 16 de abril está firmando en el libro de cabildos de la Ciudad de México. Por lo tanto, él mismo explica que era imposible que el mismo día, en un día, esté firmando en el Cabildo de la Ciudad de México, que están los libros del Cabildo de la Ciudad de México, y ese mismo día esté fundando la ciudad de Puebla. Entonces, con el título en el periódico La Opinión del 10 de junio de 1931, viene en el encabezado: ahora resulta que la fundación de Puebla no fue el 16 de abril. El licenciado Salmerón ya no estaba en Puebla, el entonces oidor estaba en México, de regreso en la fecha antes indicada. Entonces, vaya, pues como ya se había hecho toda esta celebración del 16 de abril, a pesar de que intentó el doctor Hugo Lay, digamos, hacer mención de este nuevo hallazgo, no pudo tener el mismo eco, porque ya había sido como tal impreso, hecho, reverenciada esta fecha, pero queda el testigo, y está publicado en este libro, de que según la investigación del mismo doctor, no es el 16 de abril la fecha fundacional de Puebla. Y eso es un tema que en 7 años podemos discutir todos los enamorados y los interesados de la Fundación de Puebla, previos a cumplir ya el quinto centenario de la fundación. Gracias, maestro Pedro Mauro, por los datos compartidos. Otros personajes relevantes, sin duda, deben ser, ya usted citaba al inicio de su brillante exposición, a historiadores como Mariano Fernández de Echeverría y Beitia. Otro también es Diego Antonio Bermúdez de Castro, etcétera. Creo yo que son y deben ser para el futuro inmediato pilares y ejes centrales para la conmemoración hacia el quinto centenario. Solicita el uso de la voz la doctora Sonia Morán Rodríguez, mediante su mano virtual desde Veracruz. Adelante, doctora Sonia Morán, con su activación de micrófono para escucharle, por favor. Hola, buenas noches. Una disculpa por no prender la cámara, pero te había comentado que estamos en campo, entonces el internet aquí es malo y si enciendo la cámara, yo creo que no sale el audio. Pues muchas felicidades por organizar estos foros y también al doctor ponente por hacernos notar a un personaje que yo estoy segura, yo soy poblana, aunque vivo en Veracruz, que muchos no conocen. Entonces, para mí, porque me dedico a la restauración de monumentos históricos y a favor de la historia, es muy importante conocer nuestra historia para conservar nuestro patrimonio, porque mucha de esta gente que no hemos conocido tanto dentro de la historia en Puebla tiene una incidencia enorme dentro de la historia, del patrimonio cultural, histórico, religioso, arquitectónico, etcétera. Entonces, es muy bonito, de verdad, yo invito a que esto se haga promoción y que llevemos a foros un poquito más abiertos y extensos, a que la gente lo conozca, porque como tú decías, tal vez hay calles que llevan su nombre,
pero al tener mal el apellido o al diferir en unas letras, pues la gente ya no sabe si es Shana o Juana, ¿no? Y pues le suena, pero cuando tú empiezas a promover algo realmente que sea, esta, por ejemplo, Juan de Palafox y Mendoza, te puedo apostar que hay mucha gente que no conoce su historia, pero con el simple hecho de tener escuelas, calles, etcétera, en diferentes poblados dentro de la ciudad, lo empezamos a conocer y a interesar en su vida. Es lo mismo con el doctor Hugo, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena el tomar toda esta parte histórica de la ciudad de Puebla, esos grandes personajes o pequeños personajes que han tenido gran incidencia en nuestro patrimonio cultural y darlos a conocer. Yo te felicito por tu amplia investigación, realmente estar buscando archivos, meterte en la parte de la historia. Entré un poquito tarde, ya no me di cuenta si eres historiador, pero me pareciera porque has hecho una gran labor, ¿no? De estar buscando este tipo de cosas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar muy cerca con el doctor José Antonio Terán Bonilla y a veces hay que buscar archivos de Sevilla porque en Puebla no está, porque en otros lados no lo encuentras, ¿no? Entonces, es maravilloso el tipo de cartas, el tipo de documentos que tú nos presentas, que como dices, bueno, para los que tenían una fecha de la fundación, pues fíjate que puede ser otra, ¿no? Y conocer esos datos con mayor exactitud, de verdad a mí me ha parecido fascinante y te felicito y pues invito a que se abra y se haga mayor difusión con este tipo de personajes, ¿no? Que son han marcado nuestra historia como poblanos y también nuestro patrimonio cultural. Y la forma de conservarlo, de cuidarlo, pues es conociéndolo. Porque si no, pues la gente dice, ah, pues está bien, lo que me pongan, ahí voy, ¿no? Muchas felicidades y gracias. Muchísimas gracias. De verdad, pues es un aliciente el escuchar los comentarios. Antes que nada, quiero pedir una disculpa a todos. Tengo un montón de gripa, entonces se me complicaba a veces un poquito pronunciar algunas palabras por la misma gripa, pero bueno, ahí estamos compartiendo parte de la investigación. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro Pedro Mauro. ¿Alguna intervención por parte de los asistentes virtuales que estimule esa participación activa? Recientemente, maestro Pedro Mauro, ya lo comentábamos, aquí en Puebla hubo una reunión de planeación con ese enfoque prospectivo, convocada por el doctor Julio Glockner, donde sin duda yo creo que en las actividades subsecuentes, la semana entrante, eh, esta propuesta yo me permitiré acercar de retomar el nombramiento de la calle del doctor Hugo Light, y yo creo que en consecuencia otras propuestas derivarán para ello, para darle este mérito. Ya la doctora Sonia hablaba sobre la memoria histórica, y claramente el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria, y no queremos olvidar ni la historia, ni perder esta capacidad de reconocer a quienes dieron parte de su vida para conocer eh, sobre nuestra historia de Puebla. ¿Alguna intervención, participación por parte de los asistentes virtuales final, ya para concluir? Maestro Pedro Mauro, el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez compartía que él cuenta con algunos datos relevantes, dado que su esposa estaba trabajando en una tesis precisamente sobre la vida y obra del doctor Hugo Light. Yo creo que también es obligado el retomar estos datos. Si me lo permite, haré lo propio y con gusto podemos socializar los datos con los que cuente el arquitecto Ambrosio Guzmán. Te quiero, quiero comentar y agradezco igual de manera pública. Cuando el doctor Light escribe su libro, lo que él hace es el agradecimiento a todos aquellos personajes que apoyaron para la realización de las calles de Puebla. Tan es así que él no quería como tal, pues todos le decían, no, pues es que pon tu fotografía para que el mundo sepa quién eres, los poblanos sepan quién eres,
Y él decía, no, yo estoy agradecido con las personas que apoyaron, y él no quería. A final de cuentas, a regañadientes, optó o aceptó que le publicaron una fotografía en el libro, pero quienes conozcan el libro de las calles de Puebla sabrán perfectamente que muchas de las primeras páginas que escribe el doctor Hugo Lai está dedicado a todos aquellos que lo apoyaron con el mínimo dato. Entonces, obviamente, quiero yo hacer mención de las personas que de igual manera a mí me apoyaron, pues ya que es esta presentación, entre ellos, obviamente, el arquitecto Ambrosio, que estoy muy agradecido con él porque tuve la suerte, la fortuna de platicar ampliamente sobre el tema. Incluso él me acompañó también cuando se presentó la exposición de los objetos y reliquias personales que tenemos junto con el licenciado Aldo Roberto Rivero Pastor en Casa de Cultura. Él acompañó también en esa presentación y bueno, yo quiero agradecer a María del Carmen Tarcisia Marín Mateos, nieta de licenciado Miguel Marín Hirschman, a David Ramírez Huitrón, a Gustavo Velarde Trichler, a Pedro Sardacue, Aldo Roberto Rivero Pastor, Luz del Carmen Brito, Ambrosio Guzmán Álvarez, Arturo Córdoba Durana, a Gerardo Herrerías Hidalgo, Isabel Parra de Coglan, a Fabián Valdivia, a Diego Rodríguez Moreno, a Edgar Mendoza Dorantes. Todos y cada uno de ellos fueron parte de este libro porque la esencia, la investigación, el anhelo, el gusto de poder tener por fin un documento que hable de tan insigne personaje para Puebla y los poblanos, todos ellos son parte de este texto. No puedo dejar de lado o mencionar que solamente fue una investigación propia o personal. Todos y cada uno de ellos aportaron información relevante y que al final pues se ve ya como tal sintetizada en este libro que estoy seguro, comentaba en un inicio, estoy seguro que será fuente de consulta para todo aquel que quiera conocer más allá del personaje del libro Las calles de Puebla, porque sabemos que él no solo escribió Las calles de Puebla, tiene infinidad de documentos que vienen todos aquí mencionados, todas y cada uno de los documentos donde él ha escrito, incluso vienen varios documentos inéditos también en el texto, por lo que comento que estoy seguro que este texto será de mucha importancia y relevancia para todo aquel que quiera investigar sobre la vida de este personaje tan ilustre. Gracias, maestro Pedro Mauro, por sus comentarios. Al no haber otra intervención, otro deseo de participar final, una interrogante o comentario adicional, transitamos ya a la conclusión de esta presentación del libro, reconociendo su labor, amplia labor y amor a Puebla, ya que tanto se habla del amor a Puebla, pero debe traducirse ese amor en acciones tangibles, como es la que tengo en mis manos, pantalla, acciones tangibles a favor de nuestra ciudad. Y concluyo, ya el doctor Hugo Lai Meyer en su libro Las calles de Puebla refería toda esta riqueza de nuestras joyas arquitectónicas, como lo es el inmueble que alberga hoy a la fábrica de Uriarte Talavera, que ayer fue un proceso de subasta donde activamente nos pronunciamos, un inmueble que constituye una joya arquitectónica, como lo es también el inmueble de Tomás Ochoa Amarillas, como lo es la Casa del Alfeñique, un sinnúmero de inmuebles en nuestras calles de Puebla, donde sin duda derivado de los sismos del año 2017 y el deterioro normal y natural, pero lo que no es natural es la falta de instrumentación de políticas públicas de gobierno y de Estado para su cuidado. Y hablando de ese amor que se le tiene a las calles de Puebla, creo yo oportuno el también encauzar y sumar esfuerzos, maestro Pedro Mauro, para impulsar de manera conjunta la legislación, el que tengo en mis manos, el anteproyecto de ley para la restauración y conservación del patrimonio histórico, artístico y edificado de Puebla,
autoría del abogado Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano, para brindar certidumbre a nuestro patrimonio, porque en menos de 7 años cumpliremos, cumpliremos como poblanos 500 años de la fundación, y es necesario que el patrimonio histórico edificado de nuestra ciudad, y concretamente los 6.99 kilómetros cuadrados que comprenden la declaratoria de Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad del 11 de diciembre de 1987, estén en el centro, maestro Pedro Mauro, estén en el centro, en el corazón de nuestro pensamiento y de nuestro actuar para dar esa certidumbre, como ya mencionaba yo, legal, encauzando el anteproyecto de ley, y que en efecto las calles de Puebla sean un referente, sigan siendo, lo sean, y se vea cristalizada con esa congruencia, coherencia y consistencia el aprecio que se le tiene a los inmuebles, maestro Pedro Mauro. Es mi comentario final, felicitarle, y bueno, ya nos refería que estará disponible su obra en la Biblioteca Salvador Cruz Montalvo de esta ciudad de Puebla. ¿Algún comentario final, maestro Pedro Mauro, que estimule la lectura del mismo, por favor? Claro que sí. Bueno, como comentario final, quiero agradecerles de verdad a ti, amigo, a todo el equipo por todas las cuestiones que están realizando en pos de la cultura. Bien lo decía el gran José Vasconcelos en su pensamiento. Él decía, tanto hace por la cultura quien la crea como quien la promueve. Entonces, ese mensaje va dirigido para ustedes. Continúen con esta promoción, con esta difusión de la cultura, porque solamente de esta manera nos acercamos a todas aquellas personas enamoradas de nuestra Puebla, y que buscamos cada día que el patrimonio poblano tenga esta relevancia en materia de nuestro presente, y sobre todo la importancia del pasado, pero más aún la importancia en el futuro. A todos, de verdad, muchas gracias por todo. Gracias a usted, maestro Pedro Mauro, y a los asistentes virtuales por acompañarnos en esta tarde. Gracias por su tiempo. Que tengan buena noche.